Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Estamos hablando del término sionismo. En estas últimas semanas hemos elaborado mucho con respecto a su trasfondo bíblico, sus raíces religiosas, espirituales, pudiéramos decir. Repasamos varios pasajes en los Salmos, vimos los profetas como Isaías, Zacarías, una y otra vez enfatizando la importancia de este lugar, un lugar real, un lugar geográfico, un monte, para ser más específico, localizado en Jerusalén, lo cual a lo largo de los años se convierte en un símbolo de la esperanza que Dios ha prometido a través de sus profetas y que luego se repite esta misma esperanza en el Nuevo Testamento, como hemos visto en el Apocalipsis capítulo 21, en el milenio, esta nueva Jerusalén descendiendo. Pero a lo largo de los años, cuando ya el pueblo judío sufrieron el destierro de nuevo a finales del siglo I, cuando el templo fue destruido en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, hubieron unas cuantas revueltas judías en contra de los romanos hasta aproximadamente el año 135 después de Cristo. La última revuelta, famosamente llamada como la revuelta Bar Kokhba, refiriéndose a un líder carismático que incluso algunos asumían o lo veían como un tipo de Mesías. Y él lideró la última revuelta en contra de los romanos antes de que ellos lo destruyera y lo dispersara por todo el imperio de Roma. Y eso empieza una larga trayectoria en el exilio para el pueblo judío. Aproximadamente 2000 años donde muchos se establecen en el Medio Oriente, muchos países árabes, otros emigran hacia España, hacia Portugal, y se desarrolla toda una larga historia, incluso no solamente durante los reinos católicos, los reinos de España, pero incluso hasta durante la conquista islámica, cuando el Islam conquistó territorios, conquistó toda esa península. Pero luego que avanzamos en los siglos, llegamos al siglo XIX. El mundo acaba de sufrir la Primera Guerra Mundial y muchas naciones fueron deshechas. El Imperio Otomán, que era el imperio que gobernaba sobre la gran parte del Medio Oriente, incluyendo a Israel, todo el territorio de lo que se le llamaba en ese entonces Palestina, que recordemos que el término Palestina no se usaba porque se estaba refiriendo a una nación, a un estado. Más bien era una referencia geográfica, una referencia en el mapa. Originalmente Palestina fue usada por los romanos justo después de dispersar a los judíos de Israel, de Judea y Samaria. El imperio romano, liderado por el César, le cambian el nombre de Judea a Palestina, lo cual es la pronunciación latín de la palabra Filistea. Era una forma de darle un último golpe al orgullo del pueblo judío, que acaba de sufrir una derrota
total de los romanos después de que los romanos han tolerado decenas de revueltas. Ellos estaban ya con ansias de venganza y esta era una forma de darle un último golpe al orgullo del pueblo judío, quitándole el nombre de Judea y poniéndole el nombre de Palestina, de los enemigos históricos en la Biblia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, por 2000 años, esa era la referencia. En ningún sentido el término Palestina tenía connotaciones políticas y pasaron las cruzadas, pasaron los musulmanes, pasaron todos los imperios por esta tierra y nadie le ponía mente a Palestina, inclusive estaba mayormente abandonada. Una de las historias de los líderes musulmanes en el año 700 aproximadamente, buscan a una persona judía para localizar justo a donde estaba el templo. Y cuando llegaron a ese lugar, era un basurero, ¿verdad? Estaba abandonada. Nadie le ponía caso prácticamente. Hasta que nuevamente regresamos al siglo XIX y a finales de la Primera Guerra Mundial, el tema del nacionalismo se hizo muy popular. Muchas naciones buscaban cambiar su identidad. Acaba de de caer el Imperio Otomán, por ejemplo, que ha gobernado sobre cientos de tribus y otros grupos étnicos bajo el Imperio Otomán. Yo tengo, por ejemplo, tatarabuelos que llegaron a la República Dominicana con pasaporte turcos. Y no sabemos si eran turcos o si eran judíos o si eran otra raza, porque todos los que salían del Imperio Otomán, todos tenían pasaporte turcos. Turquía es lo que quedó del Imperio Otomán en el día de hoy. Este tema de nacionalismo, particularmente, se tendría entre los italianos como los británicos y los árabes y los judíos. Los judíos no eran los únicos que buscaban establecer una nación. Vamos a entrar un poco sobre el por qué, porque se va a conectar al tema del sionismo y a este debate que existe en la actualidad, si el ser antisionismo se puede equivaler a ser antisemitista o antisemita. Si antisionista quiere decir ser antisemita, algunos dirían que no, porque lo que ellos entienden como antisionismo lo entienden como una crítica política y lo entienden como una crítica al gobierno. Y realmente, crítica al gobierno, no hay nada absolutamente mal con esto. Yo creo que cada ciudadano tiene el derecho de criticar a su gobierno y todos creo que tenemos bastante que decir sobre nuestros respectivos gobiernos, sea en Estados Unidos o en cualquier país en América Latina. No hay ningún pecado en eso, inclusive es un derecho y lastimosamente no todas las naciones permiten este derecho. Si, por ejemplo, eres un creyente en Venezuela y te encuentras criticando públicamente al gobierno, te puedes encontrar con problemas. Y eso lo mismo pudiéramos decir del Corea del Norte, por ejemplo. Son naciones que han restringido la expresión de la libre expresión de las ideas, de nuestras opiniones. Entonces, no hay nada absolutamente mal con esto, pero si nosotros hemos visto en estas últimas semanas que el sionismo por sí solo no es solamente político, quiere decir que muchas veces en nuestra crítica
en nuestro intento de ser, entre comillas, antisionistas, podemos cruzar la línea de lo político a lo social, a lo religioso, porque todos los israelíes, todos los israelíes pudiéramos decir que se consideran sionistas, pero no todos los sionistas en el mundo son israelíes. Hay muchos judíos, hay más judíos que no viven en Israel que lo que viven en Israel. Y hay muchos judíos que aunque viven en Europa, viven en América del Norte, América del Sur o en cualquier otra parte del mundo, muchos de ellos no necesariamente tienen el deseo de vivir en Israel, no tienen ciudadanía inclusive de Israel, pero se considerarían sionistas, porque para ellos el ser sionista es creer lo que la palabra de Dios enseña con respecto a Sión. ¿Qué es sionismo? Vamos a definir el término. Yo voy a dejar que un gran escritor y pensador judío defina la palabra sionista para nosotros. Esto se puede encontrar en la Biblia cronológica de estudio NBLA. Es una excelente Biblia producida con Vida Editorial y nosotros colaboramos con ellos en este esfuerzo. Y hay un artículo localizado al final o casi al final titulado Introducción al sionismo. Ahí cada lector de la Biblia puede encontrar una definición objetiva de lo que es el sionismo o cómo el pueblo judío define esta palabra. De acuerdo a Gil Troy, el rabino Gil Troy, el sionismo es un movimiento judío de liberación nacional que revivió a una comunidad perseguida y atormentada mediante la edificación de un hogar judío en la tierra prometida tras casi 2000 años de dispersión. Entonces, es un movimiento judío de liberación nacional, número uno. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido por miles de años. Muchos dicen, pero ¿por qué ellos no viven, no se van a vivir a otro lugar? Y el problema es que por 2000 años los judíos intentaron vivir en otro lugar. Lo intentaron una y otra vez. Y el que es honesto con la historia se da cuenta que aunque ellos en momentos dados ni quisieron regresar a la tierra de Israel, se vieron obligados a hacerlo. Como fue en el caso de Theodor Herzl, la persona considerado el padre del sionismo. Teodoro Herzl era un ciudadano francés, periodista francés, a mediados de este mismo siglo XIX, y él era un proponente, escuche bien, él era un proponente de la asimilización cultural como solución para el antisemitismo que ellos percibían como una enfermedad generacional. Y sí, te puedes imaginar por qué. Hoy fluyen muchísimos memes. Estaba viendo un meme. Los memes son muy cómicos, chistosos, ¿verdad? Pero lo que lo hace tan efectivo, tan viral, es que detrás de cada chiste está comunicando una cierta verdad. Y un meme hizo de titulares que habían salido, y estos titulares eran de verdad, titulares de periódicos, perdón, prominentes en Estados Unidos, si no me equivoco, eran mayormente. Y en cada titular se trataba de un tema diferente, de un problema diferente en el mundo, y terminaba acusando a los sionistas por cada problema. Y este meme decía que fue compartido por un judío. Dice, bueno amigos, hemos estado muy ocupados en estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Y él jocosamente se estaba burlando de la intención que muchas personas tienen para acusar, esta inclinación casi impulsiva de nuestra sociedad de acusar a los judíos por todos los males que está pasando en el mundo.
Es por eso que algunos terminan definiéndolo como una enfermedad. Yo lo considero un problema espiritual, un conflicto espiritual, como yo consideraría el racismo como un conflicto espiritual, ¿verdad? Odiar a cualquier persona en base a su raza, en base a su religión, color de piel o opinión cualquiera política, no es bueno, ¿verdad? Odiar a nadie en base a esos valores. Por eso que nació Estados Unidos, nació para ser un refugio para aquellos pueblos perseguidos en diferentes lugares. Si recordamos los peregrinos que llegaron aquí porque estaban siendo perseguidos en Gran Bretaña, los anglicanos, los bautistas tienen la historia de proponer la libertad de religión en el mundo, en ser los primeros en plantar la primera iglesia bautista en Rhode Island. Roger Williams se llamaba el gran, digamos, la gran figura histórica en esa época, porque la libertad de expresión es algo inherente en la fe cristiana, porque son derechos inalienables que vienen de Dios. Por eso que la Constitución se expresa de esta forma, porque no es perfecta, pudiera ser mejor, pero trata de lo mejor posible de captar la esencia de los derechos, de los principios que enseña la palabra de Dios, que Dios quiere que exista en cada nación. Regresamos a Teodoro Herzl. Teodoro Herzl proponía la civilización porque él decía, bueno, no hay otra manera, si los que nos odian por ser judíos, porque vivimos separados, porque practicamos nuestras costumbres, ¿verdad? Porque tenemos nuestra mirada hacia Sion. Si el ser judío es un problema, su solución fue, ¿por qué no dejemos de ser judíos? Dejemos de ser judíos. Si tienes ciudadanía francés, sé francés. Si tienes ciudadanía alemán, sea alemán, pero dejen de ser judío. Eso era las ideas, la solución que proponía Teodoro Herzl, hasta que un día fracasó esta teoría. Se fracasó, y este cuento lo hemos contado muchísimo, pero fracasó cuando había, em, ¿cómo se llamaba la posición que él tenía en el ejército francés? Creo que era un capitán, si no me equivoco. Se llamaba Alfred Dreyfus en 1895. Era un capitán del ejército de Francia. Y para Herzl no pudo haber un ejemplo perfecto por lo que estaba abogando Herzl, por la asimilización total. Alfred Dreyfus era capitán del ejército de Francia, un hombre que además de ser ciudadano del país, entrega su vida, sacrifica su vida para las causas de la nación. No hay una mejor manera de demostrar tu lealtad hacia una nación que servir en el ejército. Por eso muchos latinos, por cierto, sirven en el ejército de Estados Unidos. Una gran porcentaje de latinos. Yo conozco muchos amigos que son puertorriqueños, dominicanos, colombianos, de trasfondo cultural y que sirven en el ejército militar. Es una manera de integrarse a la sociedad, de identificarse con la causa nacional y demostrar su lealtad. Entonces, para Theodore Herzl, Alfred Dreyfus es un excelente ejemplo por la asimilización del cual él estaba abogando. El problema es que Alfred Dreyfus, a pesar de ser un capitán del ejército de Francia, fue falsamente acusado de traición y lo encarcelaron por 5 años, falsamente encarcelado, hasta que 5 años después los 5 personas que falsamente lo acusó confesaron en que mintieron y que lo hicieron sencillamente porque era judío. Porque Alfred Dreyfus, a pesar de que él tenía una medalla, un uniforme del ejército de francés,
eso no le quitaba en la mente y en los ojos de sus colegas franceses que él era judío también. Mm, No sabemos si era o no era religioso, seguramente no lo fue, si está sirviendo en el ejército francés, pero este fue ya la última gota, digamos, que le quebró la esperanza a Theodor Herzl que él iba a poder lograr solucionar el problema del antisemitismo con la asimilización cultural. Y aquí se propone esta idea que ya ha estado circulando entre otros pueblos de crear una identidad nacional, empieza a surgir dentro del pueblo judío. Y por cierto, ellos habían considerado, perdón, dónde hacerlo. Se había propuesto inclusive una vez un país en África, pero como puede imaginarse, no tuvo sentido al final porque no tenían ninguna historia ahí, no tenían raíces históricas en este país. Un país en África no tendría ningún significado para ellos, pero estaban dispuestos a considerarlo, estaban dispuestos a aceptarlo. Yo creo que muchas personas no le dan lo suficiente mérito a las veces que la comunidad judía ha estado dispuesto a hacer compromisos, lo cual ha sucedido siempre en todos los acuerdos entre israelíes y palestinos. Por supuesto que sus contrapartes acusa de siempre no recibir lo justo o recibir menos, pero realmente uno ve la historia y el 80% de lo que estaban pidiendo los árabes lo iban a recibir. El 80%, mientras que la comunidad judía iba a recibir la mitad de lo que estaban pidiendo y eran lugares mayormente áridas, no cultivadas, no tenían los lugares más simbólicos como Jerusalén, todas esas partes, los lugares más simbólicos religiosos lo tenían en ese entonces los musulmanes hasta 1967 en la Guerra de 6 días. ¿Cuáles son algunos elementos o factores del sionismo? Estos son las creencias que creen los sionistas, ¿ok? Número uno, que los judíos son un pueblo, no solo una comunidad de fe, el pueblo judío, la nación de Israel. Y esto es importante. Aquí están haciendo una distinción entre el judaísmo como religión y judaísmo como pueblo, como un pueblo étnico, con cultura, con lenguaje, con territorio, con nación. Una nación. Y esta distinción es importante para nosotros considerar porque pocas veces tal vez ha considerado que el judaísmo puede referirse a un judío no religioso, que un judío, ser judío, no quiere decir ser religioso. Hay muchos que no lo son, que no son religiosos, que no practican el judaísmo, pero si le pregunta que si se consideran judíos, te van a responder, claro, rotundamente que sí. Entonces, si el sionismo no es solo una entidad política, también una entidad religiosa, no solamente una entidad religiosa, pero también un pueblo, ves como las líneas muchas veces no son tan estrictas, no son tan claras. Y en nuestro intento de criticar lo que el gobierno de Israel esté haciendo en un momento dado, que cada persona tiene el derecho de hacer, podemos estar, en cierto sentido, puede ser percibido como un ataque hacia todos los judíos. Como por ejemplo, decir que los judíos o los israelitas o israelíes no tienen derecho a existir o a vivir en la tierra de sus ancestros. Una cosa es decir, Israel no puede anexar este territorio o Israel tiene que soltar este territorio. Otra cosa es decir, todos los israelíes tienen que irse del país, todos,
Todos los judíos no merecen vivir en la tierra de sus ancestros. ¿Notan la diferencia? Están haciendo una declaración injusta. Eh, Imagínense si los taínos, uso los taínos como ejemplo porque soy de ascendencia dominicana. Imagínense los taínos, que tengo entendido que no hay descendientes de taínos. Creo que hay mixtos, por cierto, hay mixtos. Yo incluso tengo como un 2% por ahí, de acuerdo a un examen de ADN que había hecho unos meses atrás. Imagínense si los taínos dicen, queremos regresar y vivir en la tierra de nuestros ancestros. Esto va a crear un problema para los dominicanos, claro está, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Pero es un problema que se tiene que resolver, porque la solución no es decirle a los taínos, no, porque ustedes ya salieron de ahí miles de años atrás, fueron expulsados cientos de años atrás, ya no pueden regresar. Le estamos quitando un derecho que le pertenece a ellos, ¿verdad? Y vamos a ser honestos, porque si seguimos investigando más y más atrás en el pasado, tal vez aprendemos que los taínos le quitaron esa tierra a otro grupo de indios y que esos indios se lo quitaron a otro grupo de indígenas. O sea, y tenemos que ser honestos con esa realidad, ¿verdad? La Biblia es honesto. Literalmente, los israelitas fueron llamados a quitarle la tierra a otro pueblo que estaban viviendo en Jerusalén, y eso los cananeos, ¿verdad? Los jebuseos. Ahora, la Biblia nos presenta razones bíblicas e inclusive razones humanitarias. Estas naciones eran injustas, sacrificaban a sus hijos vivos a los dioses paganos, violaban a sus mujeres, tenían actos horrendos, y por eso Dios mandó a la nación de Israel para castigar estas naciones. Y le quitó esa tierra porque Dios es el dueño de toda la tierra y él tiene derecho a hacer lo que él quiera. Tiene derecho a dárselo a quien quiera. Y en este caso, es el único caso que vemos en toda la historia en donde Dios le quita la tierra a un grupo de personas y se lo da a otra nación llamada Israel. ¿Ok? Pero hay que ser honesto con esta verdad, porque cuando los judíos y los israelíes fueron expulsados, ¿quiénes conquistaron cientos de años después todo el territorio? Los musulmanes que vienen de Arabia Saudita. Ellos conquistaron, ocuparon y colonizaron todo esa. Por eso que todo el Medio Oriente habla árabe y habla musulmán. Si vamos a Egipto, los egipcios no son los originarios de Egipto, son los cristianos coptos. Los coptos son los egipcios que siempre han vivido en Egipto desde el tiempo de los faraones. Pero cuando el cristianismo llegó a Egipto, no sé si muchos saben, pero el cristianismo llegó a Egipto. Había una mayoría de creyentes cristianos coptos que componían la mayor parte en la población, hasta que sucedió la conquista musulmana y todo ese pueblo fueron arabizados. Los arameos, hay una comunidad aramea en Israel que son pueblos arabizados también. Pero vamos a dejarlo ahí para continuar en otra ocasión porque se nos ha agotado el tiempo. Pero le prometo que en la próxima semana continuamos a donde lo dejamos. Espero que haya entendido en este entonces algunos elementos importantes para considerar esta pregunta. ¿El antisionismo es antisemitismo? Eso es todo por hoy. Con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latino. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @filoslatino. Nos vemos la próxima semana.